Muy buenos días, maestros, maestras. Hemos llegado ya a la última sesión de este ciclo de capacitaciones para docentes que imparten sus asignaturas en carreras online. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de hoy 7 de septiembre. Vamos a revisar hoy principalmente los temas relacionados con acceso y navegación, además de las herramientas de comunicación. Varios de los puntos que hoy vamos a revisar, de alguna u otra manera los hemos ido revisando y tocando en las sesiones anteriores, pero hoy vamos a hacer un acercamiento mucho más puntual a las distintas herramientas que contiene, ¿no es cierto?, nuestra aula virtual. Los invito a que hoy día revisemos principalmente todo lo que tiene que ver con la estructura, primero que nada, de nuestra aula, en la navegación del aula virtual. Esto tiene que ver con el menú de navegación, la barra de navegación, cierto, que está en la parte superior izquierda de la pantalla del aula, donde vamos a encontrar el acceso al contenido, al calendario, los debates, el acceso a grupos. Luego vamos a revisar el espacio profesores del curso para detallar algunos puntos como el detalle y acciones, enlaces que han estado actualizándose. De hecho, el anuncio que antes probablemente veían en detalle y acciones, hoy aparece en el menú de navegación. Y posteriormente vamos a ver el contenido del curso, todo lo que tiene que ver con los módulos de aprendizaje y cómo ésta se estructura. Para carreras online, eh, el contenido del curso se estructura a través de módulos de aprendizaje. Y estos módulos están divididos en información de la asignatura, donde vamos a encontrar las orientaciones iniciales, la información del docente, el foro de bienvenida, el resumen de planificación, el foro de consulta académica e información relevante. En este espacio, la información ya debe estar contenida en sus aulas, lo mismo que en las unidades y en examen, donde se va a cargar el proyecto o el examen o evaluación final. Pero ustedes tienen que también, al recibir el aula revisar que esa información esté concretamente subida y correctamente subida. Entonces, vamos a observar cómo es la estructura de nuestra aula. Y veíamos que cuando estamos frente a nuestra aula son 4 principales espacios: la barra o el menú de navegación, el espacio de profesores del curso, el espacio de detalles y acciones, ¿cierto? Y el contenido del curso, donde dentro del contenido tenemos los módulos de aprendizaje que aparecen como estas cajitas que se despliegan o se abren como un acordeón. Esto hace que sea nuestra aula bastante más responsiva a todo tipo también de dispositivos desde donde estamos accediendo. Luego, es importante recordar que toda vez que nosotros pasamos o movemos el mouse entre los módulos de aprendizaje, estos se van marcando de un color un poco más oscuro. Y además de eso, cada vez que nosotros podemos posicionarnos, ¿no es cierto?, dentro de los módulos o incluso fuera, va a aparecer un signo más que nos va a permitir desde esta ventana emergente dar clic a crear y subir nuevos archivos, subir carpetas, subir materiales, incluso crear nuevas evaluaciones. Toda vez que tenemos los módulos creados o las carpetas creadas, vamos a poder también desde este icono de 3 puntos editar la información asociada al módulo, revisar, recuerden, el progreso del estudiante, es decir, qué estudiantes han iniciado la vista o han revisado el material, y también podemos eliminar la información que tenemos ahí. Otro de los puntos que nos convoca el día de hoy tiene que ver con las herramientas de comunicación. Estas herramientas de comunicación evidencian lo que llamamos la presencia social del docente. Esto significa principalmente que estamos en contacto directo con los estudiantes, llevando a cabo nuestra labor de guía, tutores, ¿cierto?, de acompañar el aprendizaje del estudiante en línea. En este acompañamiento vamos a contar
con tres principales herramientas de comunicación: los anuncios, los mensajes y el foro de consulta y de bienvenida. El uso de cada uno de ellos va a depender del objetivo comunicacional que tengamos con los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? Principalmente tener en consideración que cada una de estas herramientas tiene características diferentes. Por ejemplo, es importante recordar que en el caso del anuncio siempre vamos a hablar de una herramienta que es masiva y unidireccional. Igual que un megáfono, un anuncio es un aviso corto que se envía al curso completo. No podemos enviar anuncios a algunos estudiantes o a algunos grupos, sino todo es al grupo completo. Y unidireccional, es decir, solo ustedes como docentes pueden enviar anuncios. Mientras tanto, el estudiante es un consumidor de la información que ustedes envían. En ese sentido, también es importante destacar que en todos los casos se envía una copia al correo de los usuarios. Para el caso del anuncio, como es un aviso rápido, eh, se envía el texto completo al correo del estudiante. ¿Y cuándo enviamos anuncios? Se espera que ustedes envíen al menos 1 o 2 anuncios a la semana, ¿verdad? Donde les recuerden la clase sincrónica o les recuerden que empieza una nueva semana, o si hay cambios de contenido, o si hay cambio de fecha de alguna actividad. Siempre el anuncio, ¿no es cierto?, es un aviso rápido, válido, que necesito que llegue casi en forma urgente al eh, estudiante en este caso. Para el caso del mensaje, el mensaje funciona como una especie de correo electrónico dentro del interior de el aula virtual. Por lo tanto, en este caso las características, ¿no es cierto?, del correo tiene que ver con que además de ser masiva, es decir, podemos enviarle un mensaje al curso completo. También es factible enviar mensajes a algunos grupos creados al interior del aula, o enviar mensajes a los estudiantes, a varios estudiantes en forma individual. Esto tiene, por cierto, una salvedad y requiere que tengamos en consideración estos puntos. Además, se transforma en una herramienta bidireccional, porque no solo el docente envía los mensajes, sino también los estudiantes pueden enviarle los mensajes al docente, y entre ellos, como estudiantes, también pueden escribirse. En este caso sí es factible, por cierto, y es posible que ustedes puedan enviar adjuntos, porque en el anuncio, como es un aviso rápido, se sugiere que no enviemos adjuntos. ¿A qué me refiero? El anuncio no es para mandar una actividad o una tarea o un documento que prometí en clase. Para eso yo puedo subir el documento al aula y a través del anuncio les aviso que ya lo subí. En la mensajería sí, claro, puedo enviar algún documento a un grupo, pero también si es para el curso completo se recomienda subir el material en el aula. Y por último, ustedes cuentan con el foro de bienvenida y el foro de consulta. En ambos casos, estos foros ya están activos y están visibles para los estudiantes. En este sentido, el foro de consulta siempre va a responder a la necesidad de tener un espacio en línea donde el estudiante pueda enviar las dudas o consultas que tenga en torno a la materia, en torno a las fechas, etc. Y es importante que en ambos casos ustedes puedan abrir la discusión, es decir, enviar una primera respuesta. ¿Qué significa enviar una primera respuesta? Que se presenten en el caso de la bienvenida, que los inviten a utilizar el espacio. Y en el caso del foro de consultas, también es importante que ustedes puedan comentar a los estudiantes si van a revisar las consultas todos los días o cada 24 horas o 48 horas. La idea es que no demoremos más de 48 horas en responder una consulta del estudiante. Entonces, con esto vamos también generando
presencia social. Ahora, cuando hablamos de estas herramientas de comunicación, siempre debemos recordar que el anuncio es un megáfono. Hoy, los anuncios aparecen asociados, ¿no es cierto?, a la barra de navegación, lo mismo que la mensajería y los debates. Debates se entienden los foros. Desde este espacio de debate podemos acceder rápidamente tanto al foro de consulta como al foro de bienvenida. Pero también cabe considerar que dentro de la información de la asignatura, que es el primer módulo que aparece en el contenido del curso, se despliega lo que llamamos el foro de bienvenida y el foro de consultas académicas. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos con los anuncios o estamos con los foros, ¿cierto? Toda vez que yo quiero crear un foro, perdón, un mensaje o un anuncio, usando el signo más o el espacio nuevo anuncio, nuevo mensaje, vamos a poder crear un nuevo anuncio. Recuerden que en el caso del anuncio siempre debe llevar un título. La mensajería no lo requiere porque aparece como un correo interno, ¿ya? Pero en el caso del anuncio sí requiere un título, requiere el texto que vamos a enviar. La mensajería no requiere título, pero sí seleccionar destinatario más el texto. Y en el caso del foro de bienvenida, toda vez que ustedes reciban sus aulas, el foro va a estar ya creado con la invitación y las instrucciones. Y este foro, ¿no es cierto?, aparece como un foro no calificado. Pueden, siempre que vean estos tres puntitos, editar la información y también van a poder ajustar la herramienta en este caso, si así lo requieren. Cuando necesito responder un foro, siempre va a aparecer este espacio. Es muy tenue la línea, pero dice respuesta y aparece, ¿no es cierto?, el espacio de responder. Lo vamos a ir a revisar cuando compartamos pantalla. ¿Qué voy a poder hacer en mi aula virtual después de la actividad de hoy? Claramente reconocer los elementos que son relevantes para la navegación en mi aula. Claramente también voy a poder publicar un anuncio, enviar un mensaje e intervenir en los foros de consultas y de bienvenida. Dicho todo esto, vamos a ir a revisarlo a nuestro campus virtual, para lo cual, como ya he sabido por ustedes, voy a compartir mi pantalla. Entonces, vamos a compartir pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla y nos vamos a ir a un aula. Ok. Tengo aquí un aula para visualizar todo lo que tiene que ver con la navegación. Hablábamos, ¿cierto?, de que nuestra aula tiene una estructura en particular. Y esta estructura nos permite observar, por cierto, que siempre que tengamos un aula virtual, esta va a aparecer con un número de 8 dígitos en la parte superior. Este número corresponde al ID, como el identificador de su aula, el nombre de su asignatura y luego ya la estructura, ¿no es cierto?, del aula virtual propiamente tal. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la barra de navegación o el menú de navegación. Nos vamos a encontrar con el acceso a la vista previa del estudiante, que es la que nos permite acceder al aula como si fuésemos un estudiante con una vista previa para observar si efectivamente aquello que subí o el material que estoy compartiendo o si efectivamente quiero dejar oculto algún elemento, si efectivamente el estudiante lo está recibiendo y lo está visualizando de esa forma, ¿ya? Para eso la vista previa. Vamos a ir luego a un detalle de la barra de navegación. Luego vamos a encontrarnos con el espacio de profesores del curso, donde van a aparecer él o los profesores que están asociados a mi asignatura, y el espacio de detalles y acciones, donde lo principal, básicamente, porque por ejemplo aparece seguimiento de progreso, pero aquí no tenemos que hacer absolutamente nada, dado que ya está activado, ¿no es cierto?, desde plantilla el seguimiento del progreso. Y desde ahí, por lo tanto, solamente me entero
que está activo y cada vez que el estudiante haga clic en algún elemento, nos va a aparecer como que ha iniciado o ha terminado de realizar algo. Tenemos acá también la lista de los participantes. Cuando yo quiera visualizar qué estudiantes tengo cargados en mi aula, bastará que haga clic en lista. ¿Ya? Desde esta lista se va a desplegar una vista que puede ser en vertical o una lista, ¿no es cierto?, en tarjetas o en cards, en cajitas. Cuando veamos nuestra lista vamos a poder ver quiénes están cargados y con qué rol. Y también, ¿no es cierto?, desde acá puedo acceder directamente a la información de mi estudiante. Por ejemplo, quiero acceder al nombre de mi estudiante, revisar el rol que tiene y también podría, en la información de la cuenta, acceder al correo de mi estudiante. En ocasiones también aparece hasta el teléfono, ¿sí? Entonces, podemos revisar aquí, profesora, profesor, ¿en qué correo o a qué correo me está llegando la información? Y es desde aquí donde podemos acceder, ¿no es cierto?, a esa información que nos está solicitando o que nosotros queremos pedir. Una pregunta que suelen hacernos es si es factible descargar la lista de los estudiantes para tener un respaldo o un registro, ¿no es cierto?, o una base de datos de mis estudiantes con sus correos. Por ahora, maestros y maestras, no es factible, sino que podemos hacerlo estudiante por estudiante. Entonces, es una de las solicitudes que se ha realizado Blackboard y estamos en espera de su resolución. Otra de las cosas que podemos hacer en función de esta información tiene que ver con, supongamos que el estudiante tiene o necesita alguna excepción en su participación dentro del curso. Entonces, vamos a venir a los 3 puntos dentro de la lista y en excepciones vamos a dar clic, por ejemplo, a la excepción en fecha de entrega. ¿Qué va a significar esto? Que la estudiante Marcela, en todas sus evaluaciones asociadas al curso, va a poder tener más tiempo para entregar una evaluación de tipo actividad, examen, foro, todas las actividades de la asignatura. Entonces, ¿qué implica? Si todos mis compañeros entregan la evaluación hoy día en la tarde, yo tengo plazo una semana más, por ejemplo. O en realidad es como cuando tengo excepción sobre fecha de entrega, voy a cerrar, ¿no es cierto? O tengo la posibilidad de cerrar mi evaluación en un tiempo posterior. Lo mismo para excepción sobre el tiempo límite. ¿Esto qué significa? Que para todas las evaluaciones de mi asignatura que tengan cronómetro, yo puedo darle algún porcentaje, y aquí lo ingreso en forma manual, un 10, un 20, un 50% más del tiempo que tienen todos mis compañeros. Por ejemplo, si mi prueba tiene duración de 60 minutos, al tener un 50% adicional, obviamente voy a tener, ¿no es cierto?, 1 hora y media. O si tengo un 10%, voy a tener 66 minutos y no 60. Entonces, vamos manejando desde esta plataforma las excepciones que podemos darle al estudiante. Si yo doy una excepción, me va a preguntar si efectivamente quiero agregar la excepción, y todo estudiante que tenga una excepción en la lista va a aparecer con esa banderita en lila, y además nos muestra qué tipo de excepciones están asociadas. Si eventualmente yo quería dar excepción para una sola evaluación, recuerden que yo puedo, ¿no es cierto?, hacerlo desde acá y luego desmarcarlo, ¿no es cierto? Y ya desaparece y se eliminan las excepciones para el estudiante. Ahora, si lo quiero hacer solo de una evaluación, recuerden que lo podemos hacer desde el libro de calificaciones. Ok, entonces, hemos visto la importancia de la lista. Tenemos también
la posibilidad de observar. A veces puede ocurrir que ustedes vean, sobre todo al inicio del semestre, en sus aulas que este candado está cerrado. Eso significa que el curso está cerrado. Es decir, ustedes pueden ver la asignatura o en el aula virtual, pero sus estudiantes todavía no tienen acceso. ¿Y cuándo van a tener acceso o cuándo el candadito se va a abrir? Cuando desde SAP, que es la base de datos que contiene la oferta, se entregue, ¿no es cierto?, la fecha o se genere la fecha en que efectivamente corresponde la apertura del curso. Otro de las herramientas que vamos a encontrar en detalle y acciones, recuerden, es esta cámara. La cámara que nos lleva a la sala de clases online, aquella donde vamos a tener nuestros encuentros sincrónicos. Y estos encuentros sincrónicos tienen mucho que ver también con el espacio donde yo me puedo reunir con los estudiantes. Cuando ustedes tengan una clase sincrónica, al hacer clic en unirnos a la sesión, van a poder entrar, ¿no es cierto?, a una pestaña similar a esta que va a llevar el nombre o el código de la asignatura, la fecha y la hora de la sesión. Esto va a permitir que automáticamente la asistencia a la sesión sea registrada y enviada, ¿no es cierto?, a las bases de datos para el registro de asignatura. Ahora bien, para evitar que los estudiantes se confundan y el día de la clase no entren a la sala del curso, recuerden que siempre será importante desde estos 3 puntitos deshabilitar la sala del curso y solo tener acceso a las sesiones cuando se abran, ¿no es cierto?, estos accesos. Si bien yo deshabilito la sala del curso, ¿no es cierto?, al deshabilitarla, ni los estudiantes ni yo vamos a poder acceder fuera de la hora o el tiempo en que vamos a tener nuestras sesiones online. Entonces puedo deshabilitarla para el día en que voy a tener la sesión sincrónica o puedo volver a habilitarla en caso de que yo me quiera reunir fuera de mi clase sincrónica, ¿cierto?, con algún estudiante en alguna asesoría. Tenemos también el espacio de asistencia, que esta es una asistencia que nosotros vamos a marcar, pero que no se registra en forma sincrónica con SAP. ¿Ya? Y tenemos el banco de preguntas desde donde podemos extraer las alternativas, las preguntas de verdad y falso, etcétera, que vamos a utilizar en un examen o en un quiz. ¿Ya? Y respecto del contenido del curso, vamos a encontrarnos con módulos de aprendizaje. ¿Y qué es lo que ustedes en las carreras online se van a encontrar dentro de los módulos? Básicamente el primero que habla de información de la asignatura, luego los módulos por unidad 1, 2, 3, 4 y el módulo de evaluaciones. ¿Qué es lo que encontramos dentro de la información de la asignatura? Aquí solo bastará que ustedes ingresen a ver que la información esté correcta y que efectivamente esté, ¿cierto?, visible. Nos vamos a encontrar con orientaciones iniciales, la información del docente, donde va a aparecer, ¿no es cierto?, el nombre, la fotografía, el grado académico, el correo y la formación académica que está relacionada con, ¿no es cierto?, el docente a cargo. Si hay más de un docente, el siguiente va a aparecer, ¿no es cierto?, a continuación. Por otro lado, tenemos la planificación de asignatura, que también bastará que nosotros visualicemos y revisemos que esté efectivamente cargada la planificación y que sea la planificación que usted ha enviado o que usted sabe que está asociada a su asignatura. Tenemos luego el foro de consultas y el foro de bienvenida, ¿no es cierto? Pero yo les decía también que podemos ingresar desde esta vista o desde el menú de navegación en el espacio debates. Ya vamos a revisar de qué se tratan los foros cuando nos dediquemos a herramientas de comunicación. Y esta información relevante que básicamente es parte de la etiqueta y de aquella información que es importante que los docentes y los estudiantes recuerden. Claro, aquí me aparece error, ¿no es cierto? Pero voy a
voy a usar otra salita para poder mostrarles en el fondo que esa información relevante aparece por defecto en todas las aulas de nuestra universidad. Y esta información nos muestra, la otra era un aula de demostración, básicamente nos recuerda los derechos de autor. Hay un video muy interesante, muy reconocible, ¿no? Que está relacionado con la importancia de respetar los derechos de autor al interior del aula. Aparece la etiqueta, que es el código de conducta, y además una importante información respecto del borrado de grabaciones. Toda vez que nosotros tenemos nuestra clase sincrónica, recuerden que debemos grabarla, pero esta grabación cada cierto tiempo se va borrando. Por eso es importante recordar que los docentes pueden descargar sus clases al computador y guardarlas para luego tener un enlace en YouTube, si es que tienen un canal de YouTube, por ejemplo. O si han permitido a los estudiantes descargar las grabaciones, también, porque de esa manera ellos pueden tener una copia o una evidencia o un respaldo de la clase sincrónica que se realiza. ¿Ok? Bien, esto tiene que ver con la información de la asignatura. Fíjense que cuando yo hago clic, aquí tenemos los tres módulos, si yo paseo el mouse por alguno de los módulos, estos se tienen un color un poquito más oscuro. Si yo hago clic, se despliega cual acordeón la información que está contenida. Si necesito agregar alguna información, ya sea documento, carpeta, etcétera, bastará que yo haga clic en ese signo más. Y aquí me da la opción de crear. Y ya hemos visto, por cierto, cuando vimos herramientas de gestión, cómo crear, subir o cargar un documento, ¿no es cierto?, en el aula. Luego, en espacio de la unidad, ustedes también se van a encontrar con orientaciones de la unidad, contenidos de la unidad, cápsulas de contenido y todo aquel material que han podido trabajar y revisar, ¿no es cierto?, con sus diseñadores instruccionales y con sus colegas dentro de la escuela. También hay una carpeta de material de apoyo y una carpeta de material complementario. Es muy probable que esta carpeta de material complementario pueda no tener, y aquí lo van a ver en vacío, ¿cierto?, algún material o bien algunos que se hayan subido por defecto. Y es importante, por ejemplo, en material complementario que podamos aquí, profesor, suba la clase, suba la presentación que utilizó, etcétera. Si lo vamos a utilizar, podemos generar una nueva carpeta que diga presentaciones o en complementario crear, ¿no es cierto?, la posibilidad de subir estos PowerPoint a la plataforma. Ahora, cuando nosotros vamos a subir un PowerPoint, siempre recomendamos que antes de subirlo, ustedes lo guarden como PDF y lo suban como PDF. ¿Ya? Entonces, de esa manera también resguardan las ediciones de sus documentos. Y finalmente, en evaluaciones o incluso a veces, dependiendo de las carreras dentro de las mismas unidades, nos vamos a encontrar con los exámenes, actividades, foros de debate que están asociados a la evaluación por unidad. Entonces, esta es la forma en que el aula se estructura y la forma en que podemos hacer llegar toda la información al estudiante. Ok, y para comunicarnos con ellos hablábamos de tres herramientas principales. Los anuncios, que están acá, los mensajes y los debates, que les recuerdo, podemos acceder desde acceso debate o desde la información de asignatura en el espacio, ¿no es cierto?, foro de consulta o foro de bienvenida. Siempre el foro se va a identificar con estos globitos como de conversación, ¿ya? Los mensajes los vamos a identificar al interior del aula siempre con este sobrecito. ¿Por qué aparece un sobre ahí? Me dirán ustedes, y arriba no. Porque eso significa que yo desde acá voy a crear mensajes para los estudiantes de mi curso u otros profesores. Pero en forma rápida me permite comunicarme, ¿no es cierto?, con alguno de mis profesores.
Obviamente desde la vista del estudiante le va a parecer que ambos docentes tienen un sobrecito, pero como este es mi perfil, claramente se comprende que no voy a tener un sobre para mí, ¿verdad? Y además, en el caso del anuncio, lo vamos a visualizar como un megáfono y el debate sigue estando o visible como estos globitos de conversación. Vamos a probar cómo vamos a escribir un anuncio. Aquí hay un anuncio que ya está escrito, puedo eliminarlo, ¿no es cierto? Y cuando ustedes empiecen a utilizar los anuncios, vamos a revisar, ¿no es cierto?, esta creación de anuncio. Aquí ya vemos el megáfono. Puedo crear mi primer anuncio desde acá o desde este signo más. Nos va a pedir un título. Entonces, un anuncio puede ser bienvenidas y bienvenidos, ¿cierto?, a la asignatura. Luego, por defecto, van a estar seleccionados todos los miembros. Si bien es cierto, hay una flecha, por defecto, como es un anuncio, aparecen todos los miembros seleccionados al ser masivo. Y aquí escribo, estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida y felicito su compromiso, ¿cierto? A propósito, fíjense que no me va dando una revisión de si estoy escribiendo mal o no. Entonces tengo que tener mucho cuidado también con lo que estoy escribiendo. Si estoy escribiendo con mayúscula, etc. Aquí, por demostración, básicamente les estoy mostrando la letra en mayúscula, ¿cierto? Felicito su compromiso con las inscripciones realizadas en la agenda compartida, por ejemplo. Entonces, clic. Y claramente desde aquí esta cajita de edición de Word me permite, por ejemplo, marcar en negrita alguna información que necesito resaltar, o usar la cursiva, o usar, ¿no es cierto?, el subrayado. Puedo eventualmente, ¿no es cierto?, cambiar la fuente de mi escrito, que esto es una actualización de Ultra, por cierto. Puedo cambiar el color del texto y además de eso, si bien hemos dicho que la idea no es enviar adjuntos en los anuncios, siempre va a aparecer este clip. Y el clip aparece en la mensajería, aparece en el foro, aparece en el anuncio. Esto me permite saber que desde ahí yo puedo adjuntar un archivo, imagen, video, documento, etc. También, si tengo un enlace que enviar, una página web, un enlace a alguna URL, también lo puedo hacer usando ese icono cadena. Y por último, si quisiera, por ejemplo, incrustar algún video de YouTube, también lo puedo hacer. Pero me dirán, aquí pero dice imagen o dice multimedia. Sí, pero en estos casos nos va a permitir subir una imagen o un multimedia, una grabación, siempre que lo hayamos subido a la colección de contenido, ¿ya? Que hemos visto colección de contenido en sesiones anteriores. Entonces, toda vez que termino mi anuncio, ¿no es cierto?, de escribir mi anuncio, tengo dos opciones. O enviar una copia por correo a los destinatarios, ¿cierto? Que, atención, aquí no me dice enviar, dice guardar. Y como dice guardar, esto implica que yo tengo que publicar. Son dos clics. ¿Por qué? Porque al hacer esto me permite ver cómo efectivamente lo va a recibir el estudiante. Entonces puedo ver si efectivamente está bien escrito, si cambié mucho la letra, si en el fondo está, ¿no es cierto?, lo que quiero decir. Si está ok, simplemente digo publicar ahora y ya se envía por defecto, ¿no es cierto?, toda la información en el aula virtual y a los correos de los estudiantes. Pero si, por ejemplo, quiero hacer alguna modificación, yo puedo ir a editar, puedo cambiar algún texto, no va a pasar nada porque puedo hacerlo de todas maneras, e incluso podría eventualmente no enviarlo de inmediato, sino también programar el anuncio. Por ejemplo, decir que este anuncio se muestre hoy día a las 11:38, no a las 10:38. ¿Qué va a pasar? Guardar.
Ya no aparece el megáfono con un slash, ¿no es cierto?, de oculto, sino que nos va a aparecer el espacio, ¿no es cierto?, como el estado de programado, y no tengo que hacer absolutamente nada más, porque a esta hora, el día de hoy, este anuncio va a quedar disponible y a disposición de todos los usuarios del curso o todos los participantes del curso. ¿Ok? Si quiero crear un nuevo anuncio, otra vez desde el más y así sucesivamente. Insisto, desde los 3 puntos podemos editar, podemos copiar o podemos eliminar. ¿Qué es eso de la copia? La copia básicamente crea un nuevo anuncio con exactamente la misma información. ¿Cuándo es útil? Un anuncio es útil, por ejemplo, cuando queremos recordar alguna clase en términos de copia, ¿no es cierto? Una clase que se repite cada 15 días, etc. Ahora, dentro de las herramientas también teníamos los mensajes. En la mensajería, aquí hay un mensaje ya descrito que usando el papelero simplemente se borra. Cuando tenemos que escribir un nuevo mensaje, podemos hacerlo desde este icono que llama nuevo mensaje. Por defecto ya nos dice que todos los destinatarios a quienes enviamos este mensaje van a recibir una copia por correo electrónico. Acá los destinatarios, al hacer clic se despliega, ¿no es cierto?, el listado de los destinatarios y yo puedo seleccionar un estudiante, ¿no es cierto?, y escribir el mensaje. Se fijan que es la misma cajita que usábamos en anuncio, ¿verdad? Entonces puedo enviar un mensaje y le va a llegar al estudiante. ¿Dónde? A través de este mismo enlace en el aula virtual. Pero al correo le llega un aviso. El profesor le ha enviado un mensaje y le muestra un texto, pero para que el estudiante pueda respondernos, tiene que hacerlo desde el aula virtual. Ahora bien, si a este mensaje yo agrego otra persona, ¿verdad? O a otro integrante, me avisa que es un mensaje grupal. ¿Qué significa esto? Este es un mensaje grupal de prueba. ¿Cierto? Aquí escribo el texto del mensaje. Mensaje grupal implica que yo voy a enviar el mensaje, aquí ya no lo guarda como borrador, lisa y llanamente lo envía. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy escribiendo, me queda una copia del mensaje y si yo quisiera responder a este mensaje, voy a bajar un poco el scroll y en esta cajita, que es similar a la que hemos estado usando, ¿cierto? Esta es la respuesta al mensaje 1. Y respondo. Y va quedando como un hilo de conversación. Y en este hilo, yo quisiera, por ejemplo, contestarle solo a Marcela o solo a Carol. No puedo, porque el mensaje sigue siendo siempre de 2 personas. Puedo agregar personas, pero no las puedo sacar de la mensajería. ¿Qué pasa si les quiero escribir solo a ella? Le puedo hacer clic, ¿no es cierto?, y escribirle solo a esa persona. Si yo hago ese ejercicio, ¿no es cierto?, no es desde aquí en que me permite el escribir. Tengo que volver a ir, ¿no es cierto?, a la mensajería y seleccionar y escribir un mensaje para esa sola persona. ¿Ok? Y por último tenemos los debates, donde tenemos el foro de consultas y el foro de bienvenida, ¿verdad? En que les mencionábamos, ambos funcionan exactamente de la misma forma. Y les mencionábamos, por cierto, vamos a ver aquí si podemos, para que lo puedan ver igual ustedes, que tenemos una eliminación, solamente para eliminar y que se puedan borrar estas entradas y ustedes van a visualizar. Ingresan al foro, insisto, tanto de consultas como de bienvenida, van a encontrar una instrucción, una invitación a participar del foro,
Y en este espacio que dice respuestas, ustedes escriben su respuesta. ¿Ok? Haciendo clic se va a abrir una cajita similar a la que estábamos viendo en torno al el anuncio y el mensaje, y ustedes desde aquí pueden escribir su respuesta. ¿Qué es lo útil de poder usar este foro? Yo les mencionaba, podemos, ¿no es cierto?, gestionar el foro desde los tres puntitos o realizar los ajustes. Este debate no está calificado porque es un debate de comunicación. Y también podemos visualizar quiénes de los quienes están cargados en el curso han respondido, es decir, han escrito una respuesta al foro o han hecho comentarios, ¿no es cierto?, a alguno de sus compañeros. Insisto, tal como de hecho nos dice va a cerrar sin guardar cambio, cuando hacemos clic en el foro consulta académica, tiene una vista muy similar, ¿cierto? Donde yo puedo escribir mi respuesta aquí, solo que la otra no me dejó mostrar, y aparece la misma cajita de edición, donde yo escribo mi texto. O puedo guardar un borrador, ¿cierto? También puedo, como docente, puedo editar esta información y agregar algo. Y también me va a ir mostrando cuando haya una respuesta. Por ejemplo, aquí doy la invitación del curso para que haga sus consultas. Y donde también les comento que revisaré cada 24 horas después de las 19. Esto de alguna otra manera baja un poco las ansiedades de los estudiantes porque si yo escribo hoy día, ¿no es cierto?, a las 8:40 a mi profesor, ya sé que lo va a revisar cada 24 horas. O sea, si lo revisó anoche, lo va a revisar hoy día a la noche. Entonces, si le escribo a las 8:40, no voy a estar todo el día esperando que me responda, porque sé que va a responderme a la noche, ¿verdad? Entonces, es importante también generar el CETICAT. Y cuando doy clic a responder, inmediatamente ya aparece que yo tengo una respuesta. ¿Se fijan? Y si yo respondo a un comentario, aquí, por ejemplo, no solo me parece que hay una respuesta, sino que además hay un comentario. Eso nos va mostrando también el nivel de actividad que pueden tener nuestros estudiantes en el foro consulta de bienvenida e incluso en los foros que son calificados. Entonces, si eventualmente yo no veo que hay movimiento con los otros estudiantes, puedo efectivamente comunicarme con ellos a través de la mensajería o a través del mismo debate o a través, ¿no es cierto?, de alguna alerta temprana con ellos en las sesiones sincrónicas, por ejemplo. Entonces, de esta manera nos mantenemos comunicados, ¿cierto?, con los estudiantes para estar generando lo que llamamos la presencia social. Muy bien. Entonces, hemos revisado las distintas herramientas de comunicación, hemos revisado la estructura de nuestra aula virtual y espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y les dejo invitados a las siguientes actividades y capacitaciones y recursos que constantemente la Dirección de Educación Virtual está compartiendo con ustedes. Nos vemos pronto y muchas gracias por participar. Maestro Mario, lo veo por ahí. ¿Puede escucharme? Bien, parece que no nos escucha. Y me imagino que también no tendrá alguna consulta, ¿cierto? Así es que, sin más, los dejo a todos invitados y agradezco su participación. Cuídense mucho y nos estamos